Buenas noches y bienvenidos todos a este espacio virtual que se llama Cuarentena Humana. Este espacio nace como respuesta a la necesidad de encontrarnos, así como nos encontrábamos antes en los cafés y departíamos y conversábamos de muchos temas y terminábamos en abrazos. Esa necesidad de conectarnos de corazón a corazón la pasamos de la presencial a la virtualidad. Hoy ya tenemos la cuarentena número 55 y estamos completando, vamos a llegar casi a un año de cuarentenas. Este espacio de cuarentena nace por una idea de uno de nuestros compañeros que nos juntó y luego se nos ocurrió que podíamos juntar a otros y de juntada en juntada hemos hablado de sin número de temas. Así desde hace casi un año hemos tratado temas como la muerte, como justicia especial para la paz, hemos hablado también de política, hemos conversado incluso de cocina e incluso de la muerte. Estos espacios pretenden ampliar la diversidad, entender que hay gente que piensa y cree diferente a nosotros y ampliar nuestro universo de conocimiento. Como lo decimos siempre en la cuarentena humana, hoy somos 55 veces más inteligentes, tenemos 55 veces más conocimiento, hemos escuchado también de perspectiva. Hoy nuestro invitado no podría ser otro por la conmemoración pues, de los 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y por eso el invitado es Hermes Pete. Esta cuarentena tiene una dinámica muy sencilla y es que hacemos una pequeña presentación de lo que es la cuarentena humana para los que ya la conocen y para los que están llegando. Luego le damos la palabra a nuestra compañera Olga Lucía para hacerle un homenaje a las víctimas, a estos líderes que siguen cayendo en el departamento del Cauca. Entonces, para que no queden en el olvido, leemos por lo menos los nombres de unos líderes que han caído en el departamento del Cauca. Luego en esta cuarentena humana le damos un minuto a la paz. Y para eso o César Muriel o Alejandro Chávez hablan un minuto de la paz. Luego presentamos al invitado, que hoy es Hermes Pete Vivas, y él va a tener de 45 a 1 hora para hablar del tema que él considere que nosotros debemos conocer. Terminado la exposición de Hermes, abrimos los micrófonos para que las personas desde su querer hagan las preguntas que crean pertinentes. Y para eso le damos la palabra a la gente, no leemos las preguntas, le damos la palabra. Y para tener la palabra simplemente, aquí en el chat ponen, quiero hablar, deseo hablar, o levantan la mano. Y en estricto orden que lo hagan, yo les doy la palabra. Al finalizar la cuarentena, nuestro amigo Walter, como lo hace siempre, hace un resumen de las ideas principales de la charla. Y con eso luego abrimos los micrófonos y nos despedimos. Bienvenidos a la cuarentena número 55, a los que vienen hoy por primera vez, muy bienvenidos, ojalá nos sigan acompañando y para que pase eso, nos dejan su correo electrónico en el chat y les continuamos enviando la invitación. Bienvenidos entonces a la cuarentena humana número 55 con nuestro invitado Hermes Pete. Les solicitamos por favor apagar los micrófonos y apagar las cámaras para que todo fluya mejor. El único micrófono y la única cámara que queda abierta es la del consejero mayor Hermes Pete y la persona que está interviniendo. ¿Cómo apagan la camarita? En la parte de abajo hay un dibujito de una cámara y hay un dibujito de un micrófono. Le dan clic ahí y con eso apagan la cámara. Y así nos escuchamos y fluye todo mejor. De nuevo, bienvenidos. Tiene la palabra Olga Lucía para este homenaje que hacemos en Cuarentena Humana a las víctimas caídas en el departamento del Cauca. Muchas gracias, Andrés. Un saludo fraterno para todas y todos y para nuestro invitado hoy, Hermes Pete Vivas. Gracias por aceptar esta invitación de la cuarentena y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Como siempre, queremos hacer un homenaje a aquellos líderes y lideresas que por diferentes razones
han sido asesinados en nuestro departamento del Cauca. Hoy queremos recordar a Fernando Aspriella, quien fue asesinado el 9 de agosto del 2016 en Piamonte. Se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal en ese municipio, ubicado en la Baja Bota Caucana, y coordinaba las acciones políticas de marcha patriótica en esa zona. Igualmente, queremos rendir un homenaje a Anuar José Álvarez, quien fue asesinado el 25 de diciembre del 2016. Álvarez era socio de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia. Además, coordinaba procesos de asociación campesina en la vereda Mirolindo, en el corregimiento El Plateado, y trabajaba con el comité cocalero de esa localidad. También queremos recordar a José Aldón Hoyos, quien fue asesinado el 13 de marzo del 2016 en Sotará. José Aldón era integrante de la mesa de víctimas en ese municipio. También queremos hoy recordar al médico tradicional Luis Carlos Tenorio, quien fue asesinado el 12 de febrero del 2016 en Páez. Y por último, por el día de hoy, queremos recordar y homenajear a Fares Carabalí Carbonero, quien fue asesinado el 23 de enero del 2018 en Buenos Aires, Cauca. Era miembro del Consejo Comunitario Cerroteta, integrante del PCN ANAAFRO, líder y representante de la cooperativa multiactiva Unión de Mineros de Buenos Aires, Cauca, hermano del alcalde de ese municipio en ese momento, para que no queden en olvido y los recordemos. Muchas gracias. Gracias, Olguita. Entendemos que es la parte más difícil de la cuarentena leer estos nombres y ojalá algún día podamos dejar de leerlos porque ya no hay, ojalá no haya más asesinatos. Porque en la cuarentena humana creemos en la paz. Le damos la palabra a nuestro amigo César Muriel para que nos dé un minuto hablando de la paz. César, tiene la palabra. Gracias, compañeros. Buenas noches. Hoy, más que una palabra, es una referencia clara a un hecho trascendental de la paz, y es la verdad. La verdad que duele tanto y la verdad que tanto se quiere esconder. Y en esto quiero ser un poco egoísta y contarles una historia que se sucedió hacia el principio del primer gobierno del hoy imputado presidente Álvaro Uribe, cuando el señor Uribe impulsaba el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia. Y el senador Velasco muy generosamente nos preguntaba que cómo se debía afrontar ese proceso. Y de una forma, no sé si premonitoria o qué, yo le decía al senador Velasco en ese tiempo que lo más importante era que los paramilitares dijeran toda la verdad. Y siendo un poco grosero con las víctimas de la violencia de los grupos paramilitares, yo le decía que lo que más le interesaba a los violentados era saber la verdad del por qué habían sido violentados ellos en sus familias, en sus bienes. Y hoy la Justicia Especial para la Paz nos está dando la razón en esa apreciación, y hoy vemos cómo los mismos paramilitares buscan decir la verdad que otros callan. De manera que es cierto, es un hecho importantísimo para la paz, para la reconciliación, el considerar y el respetar la verdad. Gracias. Gracias a ti, César Muriel. En la cuarentena hemos decidido abrir espacio a la diversidad. Por eso los invitados han sido totalmente diversos. Y hoy tenemos el agrado que nos acompañe Hermes Pete y por eso nos presenta Walter Aldana. Buenas noches a todos y todas. Alegría de tenerlo acá, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIG. Quiero decir que Hermes Pete Vivas nació en el municipio de Páez, en la zona de Tierra Adentro. Estamos haciendo la presentación a dos voces con una perrita que tengo acá que llama Nala, por estar alborotada. Inició siendo gobernador escolar, nos lo contaba también hace un momento. En su escuela, en el 2008 fue delegado y contratado para el apoyo al Plan de Desarrollo Municipal de la Alcaldía de Páez, luego gobernador en 2 periodos, vicepresidente de la corporación Nazachacha, presidente de la misma corporación, delegado de la zona Tierra Adentro en la Comisión Política del CRIC, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo quiero resaltar que cuando llamé a Hermes para pedirle que nos acompañara en la tertulia de la cuarentena humana, tuvo incluso el gesto noble de decirme, estamos en medio de la celebración, estoy hablando del martes anterior,
de la semana pasada, me dice, pero buscamos el espacio para ver cómo hacerlo. Pensando las dificultades de pronto de conexión, determinamos que no, que lo podríamos hacer el día de hoy. Hermes, bienvenido, consejero mayor. De verdad, acá están amigos, amigas suyas. Tenemos preguntas también que haremos con toda la sinceridad y todo el respeto, y queremos que usted entre 45 minutos a una hora nos cuente esta historia del CRIC. Bienvenido, consejero mayor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle a todos los de esta iniciativa de la cuarentena humana. Pues para los que no me distinguen, mi nombre es Hermes Evelio Pete Vivas. Soy actualmente del resguardo indígena de Belalcázar. Bueno, el tema del CRIC es un proceso pues que no ha sido fácil en este país, y pues estoy muy joven para contar la historia, ¿no? Pero pues hemos recogido la memoria de nuestros compañeros y compañeras que dieron la vida, que aún están vivos en este ejercicio, y que fue muy grato poder recoger toda esta información hacia los 50 años, en donde nos hemos dado cita en el Pital, del 19 al 24, en donde creo que logramos llegar a cerca a las 30.000 personas. O sea, algo nunca visto en el CRIC, fue algo asombroso, porque estamos en una pandemia, y pues a veces no se comprende la lógica, cómo el CRIC en medio de la pandemia hace unos eventos tan masivos, y el mismo gobierno nacional, en cabeza del señor ministro, pues quien se dirigía a toda esta multitud, y el gobierno departamental. Entonces, pues el ejercicio del CRIC, y creo que son conocedores a través de la historia, pues inicia pues en una coyuntura en el tema del campesinado. El tema del campesinado, de la NU, que no me va a extender mucho, y de ahí la necesidad de la tierra, pues en los años 65 y más atrás, las conversaciones, pues en el año 71 empiezan la conversación, y es así como en Toribío, pues terminan pues eligiendo, creando esta organización llamada Consejo Regional Indígena del Cauca, pero que luego, por las persecuciones, porque si bien es cierto, pues lo perseguía aún el mismo cabildo, aunque es irónico, y hoy, pues desde todos los cabildos, pues hacemos parte del CRIC, pero en la época, pues la persecución de la iglesia, de los terratenientes, del gobierno, porque tildaban al CRIC que era robatierras, chusmeros, bueno, una cantidad de apodos que habían en el momento, y desde ahí inician la conversa los compañeros y compañeras que pues hoy no están, que otros están: Juan Gregorio Palechor, Gustavo Mejía, eh, Trino Morales y muchos otros compañeros que pues no los menciono ahorita porque son bastantes, pero que inician este camino. Después de los 3 meses, de los aproximadamente de febrero, en donde la persecución arranca, pues nuevamente se reúnen, y pues terminan eligiendo el nuevo presidente, que era Julio Tunbalá, porque el primer presidente fue Manuel Tránsito Sánchez, y inician el camino con unos principios: unidad, tierra y cultura. O sea, eran 3 principios, y que luego en los otros congresos se ha aumentado el tema de la autonomía, y los 7 puntos de la plataforma de lucha, y en el primer punto era recuperar la tierra. En ese tema, pues, empieza la persecución, y pues tristemente, pues el CRIC no lo defiende nadie, ni lo defiende la derecha, ni lo defiende la izquierda, porque si bien es cierto, la fuerza pública en su derecha, pues amando de los terratenientes y pues amando de la iglesia, que pues no sé si ofenda a alguno, pero pues así se vio y así se hizo, y mandaban a asesinar al indígena porque se consideraba sin alma. Y pues al mismo tiempo la FARC estuvo al servicio de los terratenientes porque le pagaban su plata, y también asesinaron los dirigentes, y fue mucho así la persecución, la presión, y hay que hablarlo así claro.
es donde pues inician los programas, muchos de los programas que hoy tiene el CRIC en los años 73, 75, 78, del 80 hacia acá, pero que al ver la persecución pues más terrible, pues nace el Quintín Lame, y el Quintín Lame pues que le tocó enfrentarse a las FARC, al M-19, a la fuerza pública, al Estado, para poder defender la organización, y es como pues todo el tema, pero pues también el CRI no se queda solamente en ese tema, sino que también empieza a recorrer el país, empieza a recorrer las regiones, empieza a buscar una forma de crear algo, un tema nacional, y es así como en los años 80, en la década de los 80, pues funda la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Entonces, pues son caminos que se han venido dando en este ejercicio, y pues hoy, mirar cómo pues llega la constituyente del 91, pues ya se empieza este proceso, el tema de derechos, y pues llegan los compañeros constituyentes por las comunidades indígenas a plantear esos derechos en esta constitución que hoy tenemos, y pues de ahí para acá arranca otra dinámica ya, en donde es por primera vez que pasa el indígena a ser mayor de edad. Y en del año 91 hacia acá, pues empiezan a ganar ciertas ganancias políticas, y anteriormente se venía peleando con la ley 89, pero también los tratados internacionales como el convenio 69 de la OIT, y que lo acoge el gobierno colombiano a través de la ley 21, pues, pues, se llega a obtener esos derechos, y se sigue avanzando en ese ejercicio, y después del 91, ya en el año 94, pues empieza ya el tema de transferencias, todo pues que la Constitución pues deja ahí en uno de los artículos, en donde pues los resguardos indígenas, los territorios indígenas, son considerados como entes territoriales, entidades territoriales. Entonces, pues es un tema que es difícil ahí en ese artículo, porque es como, pero no, o sea, no le da la facultad plena. Sin embargo, pues se asignan unas transferencias, y en Colombia a veces no comprende mucho uno ese tema, porque a veces dicen que los títulos coloniales no están reconocidos, pero pues el Estado al dar estas transferencias pues lo está reconociendo. Son muchos debates que tenemos en el escenario nacional. Al mismo tiempo nace lo que hoy tenemos, la EPS, la AIC, y bueno, son ganancias que se han venido dando, y en ese camino pues se ha ido también participando en el ejercicio político electoral, en donde pues se han puesto pues senadores, y que pues la constituyente del 91 también deja ese derecho que que no es muy mínimo, el tema de 2 cupos para circuncisión especial para comunidades indígenas. Y bueno, son cosas que han venido en este ejercicio, pero el tema del CRIC, pues en esta lucha que se da, y que luego sale sale la constituyente del 91, pero para poder para poder hacer cumplir la Constitución, la forma que ustedes conocen es poder hacer las mingas y las protestas, o como se llamen, o como le entienda la gente de afuera. Para nosotros son mingas que se hacen en exigir los derechos, porque pues es cierto que la Constitución habla muy bonito y están los artículos, pero para que los gobernantes del Estado, o departamentales o municipales, los cumplan, pues ha sido la forma de presión, la única manera, que no debería ser, pero que toca hacerlo realmente para poder exigir nuestros derechos. Y pues en ese camino, pues han habido miles de muertos, de sangre, de despojos, de, bueno, de desplazamientos, y que no ha sido fácil 50 años de esta lucha, de este proceso, y que en ese caminar pues pudiéramos saber que pudimos recordar la memoria, y por eso por los 50 años pues fue histórico ahorita del 19 al 24, y no podía pasar de desapercibido como una actividad más, recoger toda la memoria
y rumbo a la construcción de la cátedra del movimiento indígena. Así lo hemos encaminado desde el CRIC, poder que nuestras generaciones, nuestros semilleros, nuestra niñez conozca cómo ha venido este camino, cómo ha sido este ejercicio, cómo se ha construido este proceso. Y muchos de estos mayores que hoy están vivos, que en aquella época fueron jóvenes, metidos, convencidos de que era posible esta organización. Y pues hoy seguimos nosotros que ya pues, somos de la nueva era, impulsando los principios, sin dejar a un lado pues las recomendaciones que dejan los mandatos, los congresos, las instancias que tiene el Consejo Regional Indígena del Cauca, como son las comisiones políticas, las juntas directivas y los congresos, en donde pues son los que determinan el rumbo de la organización. Y en ese tema, pues en el transcurso del tiempo, la experiencia que se ha venido generando y también hace nuestra Guardia Indígena, en donde pues se crea una forma de defensa territorial para seguir perviviendo, porque la resistencia nuestra es no desaparecernos y la lucha no solamente para nosotros arranca del 71 con la fundación del CRIC, sino desde mucho antes, desde la invasión de los españoles y pues no solamente de los españoles, sino desde antes de Cristo mismo, que pues esas tierras las habitaban pueblos originarios y la lucha y la resistencia por pervivir, por conservar nuestra cultura, por eh, por no querer desaparecer, pues ha sido la lucha, porque pues si bien es cierto, la ley 89 también buscaba la forma de civilizarnos, porque pues si bien es claro, el título dice, bueno, que había que civilizar a estos salvajes. Entonces, pues son múltiples las estigmatizaciones y pues y los señalamientos que hoy no paran. El exterminio físico y cultural de los pueblos pues ha permanecido siempre. Lastimosamente, muchas personas que no leemos y que desconocemos la realidad que, que se vive en este país, a veces hablamos por hablar y pues son cosas que salen y aún a veces de nuestra misma gente. Sin embargo, el ejercicio de la lucha y la defensa de los derechos de nuestros pueblos, pues seguirán siendo una exigencia y como siempre lo hemos manifestado el CRI, pues los derechos no se mendigan, sino que se exigen por la dignidad de nuestros pueblos, por los compañeros que han caído en esta lucha, pues el proceso no se puede entregar y por eso, como consejeros y convencidos en este ejercicio, pues siempre, pues a uno lo escuchan de los medios, ¿no? Primero muerto antes que arrodillado frente a esta lucha que se ha venido dando y que pues se ha cumplido 50 años, medio siglo de lucha, resistencia, pero la memoria no se puede perder, la historia no se puede perder, hay que tenerla ahí para no tomar otros rumbos, porque pues en la escuela a uno no le enseñan la historia nuestra, en la escuela le enseñan otras historias que no son nuestras, sin embargo, pues todo eso es un tema de transición que no ha sido fácil, inclusive hoy 50 años de colonización, descolonizar la mente no es fácil, es difícil, es complejo, pero la apuesta y las luchas que se han dado de los diferentes espacios del CRIC, de los programas de educación, de salud, de ATEA, del sistema de gobierno propio y de todo el ejercicio que se viene desarrollando, pues seguimos caminando este proceso y el desafío que hemos tenido en medio de la pandemia. Se hace un ejercicio también con el CISPI, pues hemos logrado demostrarle al gobierno que la medicina propia funciona. Fue bien complejo para nosotros porque, o sea, el tema global y el tema de los medios y el tema de la psicología, pues juegan en contra nuestra, porque pues una vez llega el virus y mirar los medios que la gente se moría por todo lado, pues genera cierta zozobra y cerramos las fronteras de los resguardos, se empezó a experimentar las plantas medicinales, se empezó a hacer control en este ejercicio, a sembrar comida, porque pues comida de corto plazo, como son las hortalizas o los productos que se dan a 3 meses, y todo este ejercicio, y pues para nosotros el tema de la pandemia y todo
tema que se ha venido, antes nos ha enseñado, para nosotros no ha jugado en contra, sino que nos ha enseñado a resistir, nos enseñó otras formas en el tema de educación, como es el tema de la itinerancia, como el tema de la educación desde el TUL, desde la tulpa, y para nosotros fue o ha sido una fortaleza este ejercicio, poder llegar y también darle manejo y conocer mucho más hacia adentro, hacia nuestros territorios y poder seguir haciéndole frente a este tema. Y pues en medio de esta pandemia, pues estrategia o no del gobierno, pues miramos cómo en el país pues se hacían decretos, que no tengo el número exacto de los decretos, resoluciones, circulares de cada uno de los ministerios, inclusive poniendo en riesgo el tema de la consulta previa de comunidades indígenas, los recursos que priorizaron para el tema de la emergencia, que no llegaba a las comunidades, el tema de las masacres, de los asesinatos y el no ver que el gobierno actúe frente a estos temas y el anuncio de la entrega de 70 billones al inicio de la pandemia a la banca nacional y terminaron con el crédito de más de 350 millones de dólares a Bianca. Bueno, fueron cosas que dijimos no nos podíamos quedar encerrados y que terminamos pues en una minga que arrancó el 10 de octubre del año 2020 en medio de la pandemia, pues en donde pues, nos dijeron que nos íbamos a morir. El gobierno nacional le metió tanta psicología al país a través de los medios, que íbamos a destruir Cali, íbamos a destruir Bogotá, íbamos a destruir centros comerciales, que íbamos a destruir Transmilenio y que nos íbamos a morir, que llevamos el contagio, que llevamos el virus a Bogotá. Pero nosotros supimos contrarrestar ese tema y pues hoy, pues a través de este medio también saludar a cada uno de los mingueros y mingueras que nos mantuvimos ahí, en rumbo hacia la capital de la República y pues que seguramente muchos quisieron vernos muertos y que con ese virus nos muriéramos. Pero al regresar seguimos juiciosamente con las plantas medicinales, tal cual como lo llevamos cada uno hacia Bogotá y lo mostramos en los medios, regresamos al territorio, seguimos haciendo el ejercicio y pues ninguno pues muere, o sea, ninguno muere, todos estamos vivos. Es cierto que la gripa da, pero no es tampoco tan cruel, tampoco se ignora pues que obviamente hay gente que se está muriendo y pues eso preocupa. Sin embargo, el manejo que se le ha dado desde la organización, desde las plantas, todos trabajando juntos con el sabedor ancestral, con la enfermera occidental, con nuestras IPS y las autoridades en donde han jugado un papel importantísimo en este ejercicio, el tema de educación, pues eso nos ha permitido hoy demostrarle al gobierno nacional y ahorita pues concentrar esa multitud, ese magno evento de los 50 años y pues tener aún al ministro y demostrarle al mismo ministro y tenerlo sin tapabocas ahí, pues para nosotros es un ejercicio de la ganancia política y seguimos en este marco y seguramente ahorita en los 50 muchos pues detrás de un celular, de un computador, pues han manifestado que nos vamos a morir y que de pronto muchos contagiados. Sin embargo, pues tenemos la certeza que nuestras plantas con las cuales hemos venido pues haciéndole frente a la contención, al control, pues ninguno tampoco va a morir. Entonces, tenemos esa convicción y seguimos ahí en ese ejercicio, en la lucha por la reivindicación de derechos de nuestros pueblos, porque la lucha no solamente ha sido para los pueblos indígenas del Cauca, sino del país, y que también se ha empezado el camino por juntarnos con campesinos, con afros, urbanos, muchos sectores sociales, sindicatos, porque pues hemos visto que la necesidad de nosotros es la misma que tiene el compañero, pero a veces gente interesada en que no se junte el pueblo, pues buscan la manera de romper y que no nos juntemos y a veces nos llenemos de rivalidades y de odio entre sectores sociales, entre las mismas organizaciones, que no debería ser así, pero pues tenemos esa tarea grande hoy a los 50 años, podernos juntar en medio de la diferencia. Es posible construir un proceso, y lo decimos como CRIC, porque somos 10 pueblos, somos 10 cosmovisiones, somos 10 pensamientos diferentes, 10 formas de
hacer muchas culturas de diferentes formas, pero en medio de esa diferencia, pues nos hemos mantenido ahí juntos, con las discusiones hacia adentro, pero construyendo el proceso, aportando al proceso, y por eso pues vamos rumbo a esa apuesta hoy a los 50 años en un tema de país, no solamente en un tema para Cauca, sino en el tema ya como minga nacional, buscando pues juntarnos. No es fácil, es complejo, pero no es imposible. Entonces, pues ahí vamos con este ejercicio y hoy los 9 consejeros, los cuales pues hacemos parte de cada una de las 9 zonas, el equipo que tenemos desde los distintos programas, pues ha sido eficaz porque seguramente yo solo como consejero, representante legal, consejero mayor, pues no haría nada, pero con un equipo todo es posible, con el respaldo de las autoridades y con el respaldo del pueblo, porque el consejero mayor sin su pueblo, pues no tendría la fuerza para poder posicionar, pero la fuerza siempre ha venido desde la base, desde la comunidad, con todas las diferencias, pero hoy podemos decir que hemos cumplido 50 años de lucha, de reivindicación de derechos, que, que es complejo y no todo el mundo está contento, pero es nuestro ejercicio en la cual hoy vamos caminando y ya trazando la ruta hacia el 16º Congreso y proyectando los otros 50 años de cómo va a caminar nuestra nueva generación, nuestra niñez, que son los semilleros de vida. Listo, Andrés. Vale, consejero. Muy amable. En este momento comenzamos a abrir los micrófonos para las personas que deseen preguntarle al consejero Hermes Pete. Walter hace la primera pregunta. Bueno, ver consejero, que hace un minuto antes de que terminaran, son las cosas de las coincidencias de la vida. Estábamos 50 personas conectadas y estamos hablando de los 50 años del CRIC y los próximos 50 años. Hay un tema, consejero, que quiero que nos regale su visión, la visión del movimiento indígena, y yo lo escribí en una columna que usted leyó también el día de ayer, creo, donde les hacía una reflexión en relación a los conflictos interétnicos e interculturales. La construcción de la nación indígena, que es un camino, que es una apuesta de los 10 pueblos, ¿cierto?, de las 10 cosmovisiones, se encuentra con realidades de existencia también centenaria o milenaria, no sé cómo puede decir, de etnias, en el caso de los afros, o de sectores que incluso hoy, como el campesinado, está peleando su reconocimiento como sujeto político diferencial de derechos. Y se traslapan, en oportunidades se traslapan las pretensiones de ustedes de ampliación de territorio con los territorios de los campesinos o de los afros. Y no se ha dado una buena forma, una buena metodología para solucionar esas diferencias, y se han generado roces, enfrentamientos y dificultades allí. Eso se lo digo, se lo pregunto con todo el respeto, qué hacer, y obviamente usted me conoce, no hago parte de los que quiero enfrentar a los unos con los otros, sino que esa es una realidad que está allí y sobre la cual hacia los próximos 50 años, con clarificación de los títulos, con todo este tipo de cosas, pues va a estar allí. Entonces la pregunta es concreta: ¿cómo solucionar, cierto, con qué metodología, los conflictos interétnicos e interculturales y la construcción de territorios interétnicos e interculturales? Gracias, consejero. Gracias, Walter. Le recordamos al consejero mayor Hermes Pete que abrimos los micrófonos y le damos la posibilidad para que la gente pregunte en grupos de 3. Entonces, el primero fue Walter Aldana, el segundo va a ser Víctor Adolfo Arguín Prieto, luego vamos a dar Mari Anaya en este primer grupo de 3. Les preguntó Walter,
Pregunta Víctor Adolfo Holguín Prieto y luego pregunta Mari Anaya. Tiene la palabra Víctor Adolfo Holguín Prieto. Buenas noches, consejero Ernest. Yo soy médico internista, trabajo aquí en la ciudad de Popayán, en el Hospital Susana López. Quería hacerle una pregunta porque a raíz de una información que usted mencionó allí alrededor de la pandemia y algunas observaciones personales que hemos tenido, pues, y hemos debatido en grupo en el hospital, es que nos ha llamado la atención que hemos visto muy pocos indígenas con necesidad de intubación orotraqueal, de atención en unidades de cuidados intensivos. Y quisiera saber si usted nos puede compartir datos pues, oficiales de qué impacto tuvo en las comunidades indígenas la pandemia. Mari, antes de darte la palabra, le solicito a Néstor Fabio Buitrago, por favor, apague su micrófono. Gracias. Mari, tiene la palabra. Buenas noches para todos y para todas. Mayor Hermes, primero mi saludo de felicitación por estos 50 años de lucha, de resistencia, de pervivencia del movimiento indígena. Ha sido, no, a pesar de que no pude estar presente, pero mi corazón estuvo en el Pital. Yo estuve pendiente de todas las páginas de los homenajes que les rindieron a nivel nacional e internacional y me identifico con ellos. Entonces, mis respetos, mis consideraciones a ustedes. Son varias preguntas. Me gustaría, en la parte de los niños, ustedes los llaman semillas, ¿no? Que son la Guardia Indígena Pequeña. Sí me gustaría como conocer un poco más al respecto del tema de las semillas, el tema de las siembras de los indígenas, que ustedes no se entierran, sino que se siembran a la hora de volver a la Pachamama. Eso me parece hermosísimo que me pudiera compartir eso y una experiencia que fue más que personal, que quiero compartir con todos, es que uno de los cantantes de una agrupación muy famosa aquí, que son muy cercanos a mí, que es Herencia de Timbiquí, William Angulo, estuvo con COVID y él estaba muy, muy mal, en unas condiciones lamentables ya, nosotros estábamos muy preocupados y le llegaron unas gotas indígenas de aquí del Cauca y esas gotas lo sacaron. Esas gotas, puedo dar testimonio de la medicina tradicional porque todos reconocemos en esas gotas y en esa medicina tradicional que William pudo salir de la crisis. Entonces, sería muy bueno también que a pesar de la occidentalización y de todo este poco de cosas tradicionales que son, bueno, válidas y que están ahí en la lucha, también pudieran compartir un poco de esa medicina tradicional que está salvando en estos momentos a muchas personas en Colombia. Mi saludo, mi abrazo afectuoso para ustedes. Consejero Hermes, tiene usted la palabra para responder estas 3 preguntas. Bueno, pues respecto a la pregunta del qué hacer frente a los conflictos interétnicos, es un tema que lo hemos venido conversando y dialogando pues en la organización y en el transcurso pues, del tiempo, pues hemos mirado que no es un problema nuestro, no es un problema de la comunidad indígena o negra o campesina, sino un problema que nos han dejado las instituciones. Uno, en el tema de los títulos coloniales, pues tienen ciertos linderos, pero luego llegan después el gobierno y las instituciones como el INCORA, el INCODER, y bueno, cuántos nombres no ha pasado este tema del tema de tierras, en donde pues crea áreas de población, en otros casos, escritura, las superposiciones encima de los títulos. Bueno, hay muchos argumentos por todos los lados. Las comunidades indígenas, el planteamiento sobre que somos originarios, nativos, ancestrales y que éramos dueños de las tierras, pero que luego cogen y nos ponen en un lindero. Bueno, hay mucho debate sobre estos temas en
en donde nos dejan, pero también, pues si vamos al tema del campesino, pues son indígenas o a veces pues que no comparten pues de pronto los ideales y pues se identifica como indígena, que es respetable su forma de pensar y pues le gusta el tema de las escrituras, no al tema colectivo, pero también está pues las comunidades afros, las comunidades eh, que, que habitan esos territorios, pues que los trajeron como esclavos, pero pues llevan años, no llevan solamente pues unos días, llevan años habitando esos territorios. Por lo tanto, en este tema, pues es un tema de conversa al que debemos llegar y creo que hemos hecho varias conversas. En este caso, inclusive en la Minga, pudimos encontrarnos con muchos compañeros de comunidades afros, campesinos y otras organizaciones y lo conversábamos. En el camino hablábamos del tema y uno ahí se da cuenta que a veces quien nos pone a pelear es la institucionalidad, no tanto el tema no tanto pues que es un asunto nuestro, sino que a veces nos ponen en estos conflictos porque pues el interés estatal siempre ha sido pues acabar la organización y si es como en los años 75 hacia adelante, inclusive crea el crack un paralelo al CRIC y en el año 2008 son testigos ustedes que crea la OPIC para poder desestabilizar la organización y poder exterminarla. Y también en el tema de tierras, entramos en un conflicto de tierras que nos ponen a las mismas comunidades diciendo que se podía crear otro resguardo encima de los resguardos ya constituidos o que ya están. Y vemos cómo la institucionalidad juega con nosotros los que somos menos favorecidos o que desconocemos ciertas cosas y a veces pues le dan palmaditas a uno en la espalda y hemos caído en esos juegos y nos ponemos a pelear entre nosotros que se terminamos con muertos o odiándonos los unos a los otros y en ese tema pues se ha venido conversando y que tenemos varios debates, apenas se ha iniciado las conversas dentro de nuestra organización del qué hacer frente a este tema y el camino es el diálogo, el camino es la conversa porque el campesino, tanto como el afro, tiene la necesidad de la tierra, como la tiene el indígena. Y pues si nos vamos a un tema de querer exterminar el uno al otro o el más fuerte es el que sobrevive, pues aquí nos terminamos peleando entre nosotros, mientras que los que están arriba, mientras los que nos explotan, pues seguirán riéndose de nosotros, de los de acá abajo, y lo que hemos venido planteando y en estos 50 años a revisar todo este ejercicio y la recuperación de la tierra, pues es una política del movimiento indígena en donde ha venido a luchas y pues son testigos de que se han recuperado fincas desde el año 71 hacia acá, desde el año 65, inclusive antes de que se organizara el CRIC, pues en los años 60 y 67, 69 hay registros pues que en ese mismo tiempo se dio la pelea y hubo recuperaciones de tierras en el tema del norte del Cauca. Entonces, pues el tema, la salida aquí es la conversa, el poder hablar, el poder revisar y juntos luchar contra el Estado, no luchar entre nosotros, porque por más que luchemos entre nosotros no vamos a tener la solución, porque la necesidad del uno, pues es también de la otra etnia o pueblo y eso no, no, pues personalmente no tiene lógica el ponernos nosotros mismos a matarnos en este tema de tierras y por eso pues las conversas están y pues ahí aquí lo que toca es enfrentar es al Estado y no enfrentarnos entre nosotros. Bueno, la segunda pregunta a la que hace el médico frente al tema de los datos sobre los contagios. Bueno, el impacto. El impacto ha sido muy mínimo en la medida en cómo se ha enfrentado esta situación de la medicina tradicional y aquí tengo los datos del 2020, en donde se le hace la prueba a 3.820 personas
3.820 personas, y de ellos ya el resultado final pues da negativo 2.318, mil y positivos 1.079 personas. Y todo ese tratamiento que se ha hecho en las comunidades indígenas, pues se ha tratado en casa, no se ha ido a hospitales, y si hay personal que ha ido a hospitales, ha sido muy poco en este ejercicio. Y como le manifestaba hace un momento en el tema de la minga, pues, o sea, los mingueros, ninguno se ha muerto. Que sí hemos tenido ocho muertes registradas que no estuvieron en la minga, pero pues que sufrieron con esto, y más el impacto fue en el tema del norte del Cauca, porque en las demás zonas no hemos registrado pues muertos, y pues a ratos uno no entiende ese tema de la pandemia, porque yo estuve mal en el mes de agosto personalmente, pero también soy testigo y pude ver cómo mis papás, que son mayores de edad, pues nunca se enfermaron, mis hijos nunca se enferman, mis conductores nunca se enferman, mis compañeros consejeros, pues hasta ahora, pues a punta de la medicina, juiciosamente, pues o sea, no se han enfermado. Entonces, pues el impacto, pues no ha sido tan duro, digamos, un impacto así brutal no se ha dado. Y pues en el tema del seguimiento que lo hemos hecho, porque se ha hecho seguimiento desde nuestra EPS y desde el programa de salud. Pues una vez pasó la minga, pues tocó hacer toda esa revisión, porque para nosotros era una apuesta, y demostrarle que la medicina ancestral pues sí está haciendo efecto, y es el asunto que tenemos ahí en el tema de medicina tradicional, no tanto el tema de ir a mascar coca, sino en el tema de las tomas de estas plantas, cómo se hace a través de los cateos, los páramos, y pues muchos nos han pedido la fórmula. Sin embargo, pues ya van aprendiendo, pero también se pone en riesgo el tema de los páramos, porque muchas de aquellas plantas pues se consiguen es en el páramo, y el principal de las plantas para esta medicina pues ha sido el canelón, sino que la mayoría de las plantas que los tenemos en nuestro idioma, que algunos no tienen traducción a español, o sí tienen, pero son muy pocos conocidos, y pues el impacto ha sido muy mínimo en tema de la pandemia. Y hoy en los 50 años, pues con esta aglomeración que ha habido, seguramente pues a algunos les irá a coger la gripa, pero pues para eso se ha recomendado a cada uno, porque cada quien es responsable de la familia, y pues para eso se le entrega la dosis a cada comunero, y el mismo comunero aprendió a preparar esta dosis, y pues cada uno se cuide de esa manera, pues el impacto no ha sido un impacto frustrante dentro de nuestras comunidades indígenas. Y ahora, frente a la compañera, el tema de las plantas, pues las plantas, muchos nos lo han preguntado, bueno, ¿dónde las consigo? Pues se consiguen. El tema del canelón, no sé si lo conozcan, pero es una planta en donde pues si usted muerde o un pedacito de esa planta le deja dormido la lengua, casi que es como una anestesia. Y también la dosis que se debe tomar no es una dosis exagerada, sino mínima en horas de la mañana, para poder hacer la contención, porque en exceso también pues puede ser perjudicial. Todo eso se ha catado, y todo eso se ha trabajado, y todo eso pues se viene planteando, y por eso pues hoy podemos demostrarle que mucha gente no cree en estos ejercicios, pero pues hoy podemos decirle que nos ha funcionado todo el esfuerzo, toda la experiencia, el conocimiento de nuestros saberes ancestrales, y que mucho antes que el virus, pues han habido muchas otras enfermedades antes del 71, y las comunidades se enfrentaron, pues por experiencia uno habla con muchos de nuestros mayores y dice, bueno, si en aquella época se enfrentaron a muchas otras enfermedades, que no habían UCIs, que no habían hospitales, y pudieron sobrevivir, pues tenemos que sobrevivir a este ejercicio de la pandemia, tampoco sin ignorar que la enfermedad está, pero también están las plantas para seguir haciendo contención. Muchas gracias, consejero mayor.
tenemos pregunta de José David Mesa Mideros, del compañero Larry Daza. Tiene la palabra José David Mesa Mideros. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias para todos los presentes, un saludo desde Cali, y quisiera pues aprovechar el espacio para preguntarle al consejero un poco sobre el tema de cómo desde el movimiento indígena se viene manejando el tema de la estigmatización. Sin duda, incluso Cali ha sido anfitriona de muchas de las marchas que ha promovido los movimientos indígenas y muy amable en muchos espacios la ciudad les ha recibido, pero también lastimosamente vemos que los medios tergiversan un poco esa lucha indígena, al igual que la lucha afro y demás. Entonces quisiera saber de qué manera el movimiento indígena viene enfrentándose a eso, o cuál es esa visión hacia unos próximos 50 años frente a ese tema en específico, cómo los colombianos que de pronto no somos parte de esa Colombia indígena, vemos a nuestros indígenas con una mirada distinta y qué se está haciendo en ese camino. Y otra pregunta que quisiera hacerle es un poco sobre el tema de la cultura, de qué manera se viene salvaguardando la cultura indígena colombiana. Se lo digo porque justo antes, hace un año, discúlpeme que me extienda un poco, pero les quiero comentar esto que me impactó muchísimo. Hace justo un año antes de que empezara la pandemia, veía en las calles en el centro de Cali unas personas de aparentemente de Costa Rica, creo que son guambianos, creo que, si no me equivoco, en un espectáculo callejero en donde bailaban merengue en la calle y otras personas pues pasaban. Entonces yo no sabía como caleño y como colombiano, no sabía si llorar o reírme de ese espectáculo y me preguntaba un poco por eso, ¿cómo es posible que nuestros indígenas estén perdiendo sus raíces, su origen? Entonces quisiera saber eso, de qué manera estamos enfrentándonos a estos dos fenómenos que sin duda son un reto para los próximos 50 años. Muchísimas gracias. Gracias, José David. Pregunta Larry Daza y luego pregunta Paloma Muñoz, y quisiera preguntarle al médico si quiere nuevamente la palabra Víctor Adolfo Holguín. Buenas noches. ¿Puedo preguntar? Dale. Aló. Dale. Buenas noches, consejero y compañeros del CRI. Felicitaciones por los 50 años. Tengo una inquietud. Ese concepto de la Guardia Indígena, ¿sale de dónde? Ese es porque en ninguna, pues seguramente la tradición pues ha tenido pueblos ancestrales, luchadores, este tipo de cosas, pero particularmente el concepto de Guardia Indígena es un extraído a raíz de que, y dos, cree uno que el territorio, con todo el respeto, se defiende simbólicamente con unos palos ante fenómenos del narcotráfico y sobre todo el paramilitarismo, que valga, y aprovecho para decir que los pronunciamientos que hace el CRIC casi han sido, claro, contra todos los actores armados, pero particularmente contra las FARC, pero muy poco los pronunciamientos a los que hago el seguimiento sobre el paramilitarismo. Muchas gracias, consejero. Gracias, Larry. Tiene la palabra Paloma Muñoz. Buenas noches, compañero y demás. Felicitaciones por la celebración de los 50 años. Bueno, yo trabajé hace muchos años en el CRIC, ayudé a construir el programa de la Gaitana, el programa de mujeres. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para quitar ese sentimiento de insolidaridad que hay en la gente de Popayán frente a los indígenas, frente a los paros, frente al taponamiento de la vía? Porque recuerdo que en el paro anterior yo llamé a un compañero y le dije que había que revisar esos actos de humanidad que había que tener con los paros, porque tuve que vivir la situación, por ejemplo, de un compañero que se le murió su madre y a él no lo dejaron pasar para poder pasar el féretro, y él también. Entonces me parecía que eran actos
que, que había que mandar mensajes de actos de humanidad. Mi pregunta va a eso. ¿Qué han pensado? ¿Cómo volverse a ganar la simpatía y el respaldo de la ciudadanía de Popayán? Porque uno siente que cada que hay amenaza de paro de los indígenas, la gente comienza a tener una antipatía y un malestar frente a eso. ¿Qué han pensado ustedes para volverse a ganar esa simpatía y ese apoyo y esa solidaridad y respaldo frente a todo su movimiento indígena? Bueno, esa es como mi pregunta y bueno, de todas maneras celebro esos 50 años de construcción y de lucha, pero estamos en este momento ahora. ¿Cómo hacer para volver a tener ese respaldo y apoyo de la ciudadanía de Popayán? Gracias. Gracias, Paloma. Consejero Hermes, tiene usted la palabra. Bueno, la primera pregunta frente a la estigmatización. Se ha sido desde antes, durante y pues seguimos en ese tema de la estigmatización del señalamiento. Y pues que no ha sido fácil frente a ese tema, sin embargo, la estigmatización siempre ha sido más de un sector político, porque el respaldo que hemos tenido la ciudadanía colombiana, pues ha sido absoluta. He sido testigo, siendo consejero, salir a otros departamentos, la forma como me han recibido. Y pues la estigma más que todo existe es en Popayán, porque hacia afuera Colombia mira a la organización en otra mirada, en otra visión, en un tema de esperanza. Y pues frente a eso se ha venido conversando y por esa misma razón, pues en el tema de la pandemia, pues no se cerró la vía, sino que viajamos a Bogotá, que pudimos tranquilamente llegar hasta la capital de la República y pues que no hubo el tema del cierre de la vía y las apuestas, pues seguirán en estos 50 años. Ahora sobre el tema de la cultura, el exterminio que ha venido cultural de los pueblos, porque pues los pueblos tenemos nuestras propias costumbres de celebración, de ritualidades y muchas formas en donde pues nos han exterminado, pues en el tema de la teología o religión o como se llame, en donde pues nos han dicho que es malo y pues esto es malo. Inclusive a veces se llega a exagerar tanto que el colocarme el sombrero es malo, o colocarme una manilla es mala, o echarme mi bolso es malo, sabiendo que son nuestras vivencias. Y tengo que yo entonces colocarme una corbata, un saco de paño, y son cosas que no tienen lógica, que sucede mucho en nuestras comunidades, y que a veces, bueno, que el hablar nuestra lengua, entonces que también eso es de brutos. O sea, ese concepto como tal, la estigmatización y el señalamiento frente a nuestra lengua, a nuestra cultura, pues ha sido brutal en el país, en donde mucho indígena se avergüenza, quizás hasta hablar la lengua propia, en donde se ha venido pues terminando y el frente que le hemos hecho por recuperarlo ha sido en estas luchas, pero ahí también en el tema de educación. Hoy nosotros tener el tema del 2500 nos ha permitido volver a los semilleros de vida, volver a recordar, volver a mirar, que no es fácil descolonizar, pero que ahí hemos ido avanzando y pues que es una apuesta que tiene el movimiento indígena, no solamente en la, aquí en el Cauca, sino en el país y los demás pueblos en la que se viene tejiendo este ejercicio. Ahora, frente a la estigmatización, el tema de la cultura, del movimiento indígena, pues se asemeja mucho a la última pregunta que hace la compañera de cómo ganar la simpatía. Son preguntas casi iguales. Frente al tema de la simpatía o el ganarnos el pueblo, bueno, pues no ha sido fácil para nosotros, porque si bien es cierto, en este tema nosotros no hemos vivido de simpatía, no hemos vivido de simpatía ni cuando nace el CRIC, ni ahora,
que ahora contamos con una ventaja tenaz, que es el tema de los colombianos, en donde han mirado con buenos ojos toda esta lucha social que se ha venido dando en el país. Pero quienes nos asesinaron a nuestros compañeros, ¿quiénes fueron? Pues gente de aquí de Popayán, que no quiero mencionar pues apellidos de grandes conocidos en el ejercicio de la política electoral, en donde pues nos ordenaron los asesinatos a nuestros abuelos, a nuestros viejos, y en donde la persecución no fue brutal y que la constituyente del 91 pues diera ciertas garantías y derechos, pues ha parado un poco, pero la xenofobia hacia el movimiento indígena ha sido tenaz, más que todo si vamos a hablar del tema de Popayán. En esa medida, pues en el tema de los paros y todo este ejercicio que se ha venido realizando, pues son asuntos que en el tema humanitario, por supuesto que hay que revisarse y pues que se ha hecho. Tampoco no podemos decir en el caso de las ambulancias, pues en donde yo recuerde, en donde estaban los paros, pues se ha permitido el paso, pero también el gobierno nacional a través de esas ambulancias, pues también nos asesinó cinco compañeros en el 2008. O sea, son cosas que nos han pasado por experiencia en el movimiento indígena, y a veces el gobierno pues viola todo derecho humanitario usando las ambulancias para poder atacar a la guardia, a la comunidad. Y pues aunque que son cosas que a veces no se comprende, no se entiende, pero pues en esa medida el tema de la simpatía o ganar simpatía o el ejercicio, pues creo que lo hemos ido ganando, porque eso no ha sido fácil. Si recuerden que en un principio, desde que arranca este proceso, pues son encarcelados, perseguidos, asesinados, violados y múltiples situaciones, y en ese medio, hoy podemos decir que si el CRIC como cumple 50 años, y a veces yo le manifestaba ahora que día en un medio de comunicación, pues nos atacan, que el paro se hace daño. Sin embargo, pues el tema del gobierno nacional para poderse hacerse escuchar ha sido la única forma, porque no había otra forma. Siempre hemos ido al diálogo, nunca nos vamos a un paro porque nos dio la gana, así porque ya. Siempre ha sido en el tema del debate con los ministros, en donde al no haber soluciones, pues toca incurrir a estas instancias, y en esa medida, pues todos los recursos que se ganan y el empleo que se genera en Popayán, el compra en las ferreterías, en las tiendas, y todo el recurso queda en la misma ciudad de Popayán, porque pues no se va, no se compra en Cali o no se compra en Bogotá, sino que todo se da. Es cierto que pues a eso no se mira muchas veces, pero las formas de la minga, por eso le manifestaba hace un momento, en este tema de las mingas o paros o lo que se viene y que vendrán seguramente, va a ser un tema nacional, porque a eso estamos proyectando. Ya no es un tema acá los 10 pueblos del Cauca, es un tema de enfrentar ya el tema nacional, que seguramente las próximas saldrán a la capital de la República. Y pues de todas maneras el que no quiere el movimiento no la quiere, porque pues si nos atacan hoy, pues creo que la mayoría del país nos felicita, pero la gente de Popayán pues la que más nos ataca ahorita con los 50 años, y el tema de la pandemia y muchas situaciones. El que quiere atacar siempre va a seguir atacando. Sin embargo, nosotros no hemos vivido de simpatía, y la lucha no ha sido de simpatía. La lucha se ha ganado a través de sangre, a través de muertos que no son uno ni dos, sino miles de muertos que nos han asesinado a lo largo de la historia del movimiento indígena. Entonces, pues en esa medida, pues tampoco, pues puedo decir hoy, no es en las futuras, en los futuros no va a venir un paro, porque será la dinámica, la responsabilidad del gobierno departamental y nacional en los avances en todo este ejercicio, y pues de esa manera pues seguiremos avanzando. Ahora, si llegamos a un tema de acuerdo nacional, seguramente no habrá cierre en la Panamericana, sino las tomas a la capital de la República, porque eso se ha venido haciendo y ya se dieron cuenta, ya se hizo el primero, y pues en esa manera pues seguiremos avanzando. Ahora, en el concepto de la Guardia Indígena pues nace con un nombre, no se llamaba Guardia Indígena, sino Guardia Cívica. Pues en esta manera, pues uno habla con muchos compañeros, bueno, el cómo se hace, porque pues desde siempre se ha venido defendiendo el territorio, la Guardia, no solo con la Guardia, sino
porque nuestra forma de mingas que se ha venido en esta recuperación de tierras, salía el niño, el joven, la mujer, el anciano, o sea, todo el mundo participa de este ejercicio, y en ese caminar en el año 98, en el año 99, hacia el 2000, pues empieza a mirar una forma de organizar, y es donde sale, pues con el nombre de la Guardia Cívica, que hoy me deja una inquietud, no le he preguntado el por qué le pusieron ese nombre, simplemente pues sale como con ese nombre y que ya después se cambia a Guardia Indígena, una forma de defensa territorial, una forma de resistencia, una forma de, de no dejarnos exterminar en este tema, y pues de esa manera pues que sale hoy que ha ido ganando protagonismo, que se ha ido ganando el respeto en el tema nacional. Y bueno, y claro, es ilógico en la pregunta que hace, bueno, la Guardia con unos palos defendiendo el territorio. Eh, para muchas personas en el país es ilógico porque la FARC o grupos armados o lo que sea con un fusil, y la Guardia con unos bastones que se enfrenta al tema de la resistencia civil. Pero de esa manera es la manera como pues nosotros hemos defendido nuestro territorio, porque pues si nos armamos, o sea, ahí no habría un tema de resistencia civil. Y si ya nos armamos, pues sería excusa perfecta para seguirnos estigmatizando más de lo que ya nos estigmatizan. Pese a que no se usa eso, pues como se dan cuenta, nos estigmatizan, nos señalan que somos guerrilleros, que usamos armas, bueno, cantidad de situaciones. Y lo pudieron ver con la minga reciente hacia Bogotá, en donde pues 8 días antes llega el general de la República, ministros, viceministros y toda la cúpula militar, y nos dicen que la minga estaba infiltrada. Eh, entonces, pues la respuesta que yo le doy, digo, bueno, ustedes son muy eficientes y adivinos, porque la minga ni siquiera ha empezado y ya ustedes saben que está infiltrada la minga. Entonces, son debates que nos damos, y yo le decía, bueno, son excusas de toda la vida, porque toda la vida nos han señalado de esa manera, y que iniciamos el camino hacia Bogotá, pese a ese tema de señalamientos en donde pues nos juzgaron por el tema de las botas militares que la misma UNP le da a nuestra guardia en el marco del auto 004 en el caso de algunos pueblos, y que se pudo demostrar ante el país y ante el mundo que llegamos a la capital de la República sin hacer ningún daño, sin hacer lo que siempre nos estigmatizaron, y la xenofobia y la forma de hacerlo, pues no para ahí, sino que como Fernando Carrillo irresponsablemente sale a decir Fernando Londoño, perdón, Fernando Londoño, sale a decir a los medios que la minga se devolvía porque nos han quemado 64 laboratorios. Entonces, o sea, son formas de enredar a la población, a la opinión pública, para que no se muestre, porque pues políticamente perdieron, políticamente pues inclusive la pandemia que estaba en la primera página pasó a ser la primera página la minga, y pues fueron situaciones que, que se fueron dando, y con los palos que mucha gente dice, bueno, ¿cómo es que se enfrenta el tema? Pero ha sido nuestra forma de resistencia, de lucha, y que seguiremos haciéndolo, así nos toque morir, como dice nuestro himno, pues así nos toque morir, pues otros nacerán y nosotros seguiremos, y seguimos convencidos con este ejercicio, rechazando este tema. Ahora el tema del paramilitarismo, en donde pues que no se menciona mucho, pues empezando de pronto el tema de las águilas negras se hizo bastante pronunciamiento, pero el ataque más duro que hemos tenido en los últimos años ha sido de la disidencia de las FARC, en donde nos han asesinado autoridades, guardia indígena, que ha parado un poco frente a ese asunto, pero que pues es nuestra forma de resistir, y pues seguramente, como dijo el padre Álvaro Ulcue, matarán el cuerpo, Manuel espíritu, los ideales seguirán, y nuestros hijos seguirán con el camino si nosotros nos toca morir algún día, y pues es nuestra forma de defensa, y que es ilógico, pero que es la forma nuestra propia de organización para seguir avanzando en este proceso. Muchísimas gracias, consejero mayor Ernest Pete.
Vamos a cerrar dándole la palabra a la compañera Bárbara Elena López. Con esta pregunta ya cerramos, consejero. Y me tomo el atrevimiento de pedirle que por favor nos explique un poco, porque he escuchado mucho que ustedes dicen mandar obedeciendo. ¿Qué significa eso? Y con eso terminamos el ciclo de preguntas y luego le damos la palabra a Walter Aldana. Muchas gracias. Tiene la palabra Bárbara López. Buenas noches, señor consejero. Felicitaciones por cumplir 50 años de lucha, que no es fácil. Yo trabajé con Jorge Caballero el programa de comunicación hace mucho tiempo, pero algo que me inquieta como ciudadana es por qué cuando se generan el taponamiento de la vía, los primeros que pagan los platos rotos son los árboles. Si ustedes hablan de un contexto de la madre naturaleza, y ustedes en su sabiduría saben cuántos años debe existir una planta para que sea frondosa y grande, esa es un atentado contra la naturaleza y es muy grave, más en la situación que estamos. ¿Y por qué finalizando las marchas quedan las carreteras en tan mal estado? Quedan, tras de que son llenas de huecos, quedan mucho más los huecos y todo lo que es la señalización de tránsito queda destruida. Pues son inquietudes que he tenido porque igual yo estuve en la toma de la María, yo los he acompañado algunas veces, pero esos detalles me quedan siempre sonando en la cabeza. Le agradezco mucho la respuesta que me dé. Finalmente es el sentir de muchas personas del común. Gracias. Tiene la palabra usted, el consejero mayor. Bueno, la pregunta que hace mandar obedeciendo. Bueno, sale del ejercicio que como consejeros no le damos una orden y comuníquese y cúmplase, como siempre lo hemos manifestado. Nuestro sistema de gobierno propio en nuestro ejercicio siempre va en el tema del consenso, porque yo no puedo, pues como consejero hoy, que soy del pueblo NASA, y la idea o la orientación que se da, cúmplase de una manera vertical. Entonces, ¿qué se hace? Para poder sacar las conclusiones del ejercicio, de lo que hacemos, se va a un tema de junta directiva en donde se discute, se debate, y si no hay consenso en el ejercicio, se van a las comunidades, los gobernadores hablan con la gente, qué recomendación dan, están de acuerdo, no están de acuerdo, se regresa nuevamente a la instancia y en conjunto la consejería, las 127 autoridades, las asociaciones de cabildos, pues llegamos a un consenso. No quiere decir que todos pensemos igual o que todos llegamos, que todas 11 asociaciones lleguen y dicen, listo, ese es el camino y ese es el punto. Siempre va a haber disensos, pero en esos disensos se busca el consenso y lo que sale de ahí es lo que se operativiza en la consejería. No es lo que se le ocurrió al consejero y el consejero dijo, bueno, vamos a hacer esto, mañana vamos para tal lado y se hizo. Porque yo no puedo como consejero decir mañana, mire, vamos y cerremos la vía Panamericana, un ejemplo. Las autoridades van a decir, bueno, ¿quién ordenó? ¿Cómo se hizo? Y pues si la consejero lo hizo y si no hubo, hubo consulta y si no se habló con la comunidad y se hizo esa situación, pues puede ser destituido aún del cargo. O sea, por eso en el ejercicio nuestro siempre le hemos dicho al gobierno nacional, nosotros obedecemos es al pueblo, a la comunidad, a las autoridades y en consenso se toman las decisiones. Por eso tiene tanta fuerza, porque no es un tema de decirle a la gente, bueno, comuníquese y cúmplase. Entonces, pues ahí sale todo este ejercicio y hay dificultades, no es fácil, es bien complicado poner de acuerdo, pero hemos aprendido a hacer consensos. En la trayectoria de los 50 años se ha consensuado, se ha podido pues llegar a decisiones conjuntas y que no es fácil porque también somos 9 consejeros. O sea, no soy solo yo tomar la decisión y bueno, se me ocurrió esto, esta es la idea, se la monto y tiene que obedecer las autoridades y la comunidad. Esto acá no funciona así. La idea puede salir del consejero mayor, se tiene que conversar con los 9 consejeros, de ahí llevarlo a junta directiva y si hay aprobación de junta directiva, pues es donde se...
Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, señor, perfectamente. Sí, sí, casi tranquilo. casi me da la señal. Entonces, pues de ahí es donde pues la pregunta que usted hace es la forma de nuestro ejercicio que empieza de las autoridades del pueblo hacia la consejería y no de la consejería hacia el pueblo. Y así de esa manera pues nos hemos mantenido y por eso tiene toda la fuerza y toda la legitimidad cuando la consejería pues se pronuncia, cuando la consejería pues da las orientaciones, ya va sobre un consenso y eso hace que pues dé mucha fuerza en este tema del proceso de organización. Ahora, frente al tema de la pregunta de los árboles, la vía panamericana, eh, pues es un tema que anteriormente se venía haciendo, pero se revisó y en las últimas movilizaciones pues no se han hecho. Y en el año 2016, en esa vía, pues algunos tumbaron un arbolito que no fue más, pero pues dieron mucho de qué hablar. Y eso ya se ha venido corrigiendo, pues no ha sido, pues anteriormente, pues en otros paros se venía haciendo de esa manera, sin embargo, pues se ha venido corrigiendo a través del tiempo, revisando el tema, y creo que en el año 2016 fue un solo o dos o tres árboles en donde pues manejar tanta gente no es fácil, o sea, manejar tanta comunidad es muy complicado y cuando la gente se le revela también a la autoridad, pues no es fácil. Es complicado cuando el indígena sale de su territorio y porque la concepción que tienen, bueno, no es que el que manda es el consejero, sino que es la comunidad y a veces tenemos nuestras contradicciones. Sin embargo, eso se ha venido revisando y corrigiendo y en las últimas movilizaciones que no han habido tumba de árboles de manera como se hacía en muchos tiempos anteriores. En el tema de las vías, las señalizaciones, como vuelvo y le manifiesto, pues no es fácil, o sea, no es, es muy complejo y complicado, en donde pues se vuelve incontrolable tener 10.000 o tener 15.000, 20.000 personas a cargo, una persona, y en donde pues de todas maneras no es perfecto y van a haber desmales sobre el tema que se han venido revisando, pero pues ha sido nuestra lucha y en ese ejercicio pues se viene haciendo y es cierto que para algunas personas pues no tiene lógica y será ilógico, pero esto nos ha enseñado a nosotros y eso es lo que hoy tenemos y por eso frente al gobierno hoy con la dignidad y con la cara en alto le podemos decir al gobierno es que aquí no vienen los ministros porque quieran, inclusive mañana tenemos reuniones con viceministros y la subcomisión, pues vienen porque les toca, porque ya es un tema de compromiso que viene sobre una carretera y no por la voluntad, que no debería ser así, pero que de esa manera pues se ha venido dando y tener multitud no es nada fácil. Si a veces le queda a uno difícil manejar la familia en la casa, pues imagínese tener 10 pueblos y tener esa multitud que ha sido muy compleja. Sin embargo, es un proceso y es una lucha que hoy cumple 50 años y que hoy podemos decirle a Colombia y al mundo que aquí existe un proceso y que nos resistimos al exterminio físico y cultural, a la estigmatización y al señalamiento de nuestros pueblos en el Cauca y en Colombia. Muchísimas gracias, consejero. Como siempre, le damos la palabra a nuestro compañero Walter Aldana para que finalice la cuarentena. Gracias, César Andrés. Primero que todo, agradecerle la amabilidad, consejero Hermes Pete, autoridad mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca. Agradecerle a todas y a todos que están hoy conectados. Yo simplemente quiero, consejero, resaltar unos elementos que usted ha planteado. Primero, usted dice, estoy muy joven para contar la historia, pero hemos recogido la memoria de los ausentes y presentes en estos 50 años. Ese es el objetivo central de la celebración. El CRIC inicia en un tema campesino con la NUC. 1971 empieza la conversación. Hace énfasis usted en la palabra conversación y lo que ello significa. En Toribío, Gustavo Mejía, Trino Morales, Palechor, en fin, el nuevo presidente del comité ejecutivo, el primer presidente del comité ejecutivo de ese febrero es Manuel Tránsito Sánchez, inicia todo el tema de la persecución de los terratenientes y casi que impide el trabajo del Consejo
del comité ejecutivo pues, del CRIC, y hay una segunda reunión hacia el mes de agosto donde se le entrega la responsabilidad a Tunubala de jalonar el proceso. Al centro, la recuperación de tierra, y en esa medida, ¿cierto?, comienza todo el trabajo de acompañamiento de ese comité ejecutivo en Toribío, en Corinto, en Totoro, en Silvia, etcétera. Plantea también usted cómo la derecha y las FARC, ¿sí?, asesinaron dirigentes indígenas, y aún así la estigmatización siempre les ha querido anexar a ustedes con los grupos armados existentes o que se mueven por los territorios. Entre el 73, 75, 78 y 80 hacia acá inician los programas del Consejo Regional Indígena del Cauca. Nace también el Quintín Lame para defender la organización. En la década del 80, después de trajinar por varios departamentos del país, ustedes son pieza fundamental para la fundación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Viene la constituyente del 91 y arranca una nueva etapa, que es la etapa de derechos. En 1991 hacia adelante hay ganancias políticas del movimiento indígena, ¿cierto? Convenio 69 de la OIT, la Ley 21 colombiana, tema de transferencias, la constitución o el reconocimiento de las entidades territoriales indígenas, los 2 cupos en la circunscripción especial indígena, y nace también con mucha fuerza la minga como exigibilidad de derechos, sangre, despojo, desplazamiento, pero también conquistas. Son estos 50 años de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca. La memoria, que es el esfuerzo principal de toda esta celebración, es hacia generar la cátedra del movimiento indígena, para que los otros 50 años y los otros siempre tengan un sustento claro de lo que ha sido el pensamiento y la cosmovisión o las cosmovisiones del pueblo indígena. La Guardia Indígena es quien ayuda a la pervivencia del territorio, la pervivencia indígena. Es una lucha milenaria la del movimiento indígena. El proceso no se entrega, primero muertos antes que arrodillados. Hay que descolonizar la mente. Y con relación al tema de la pandemia, se logra evidenciar que el SISPI, el sistema, ¿cierto?, de salud propio indígena, la medicina propia funciona, el valor de las plantas, del control territorial que se hizo en territorios indígenas, la siembra de comida con proyectos rápidos, ¿cierto?, que garantizaran la seguridad alimentaria. Y hay un tema de itinerancia, educación desde la tulpa, son enseñanzas que deja la pandemia. La Minga Bogotá es un aprendimiento de relacionamiento diferente y exigibilidad a lo que se venía presentando con las tomas de carretera y los acuerdos de carretera. Son 10 pueblos, 10 cosmovisiones diferentes, 9 zonas, 9 consejeros que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca, y se estuvo en la proyección de los 50 años. Con relación a los conflictos interétnicos e interculturales, se le coloca a usted la mayor responsabilidad al gobierno nacional. Dice que el camino es el diálogo, el camino es la conversa, ¿cierto? Hay una expresión suya de que los campesinos son indígenas. Habla de la Guardia Indígena, antes la Guardia Cívica, para defender el territorio, como una forma de resistencia, y los bastones porque se defiende como resistencia civil, y no, si fuesen armas, pues dejaría de ser ese ejercicio. Y termino con esto. Usted se identifica que de la Panamericana la toma de Bogotá puede ser un avance de la estrategia de exigibilidad de los derechos y una ganancia política, como lo vivimos y lo celebramos en la Minga a Bogotá. Esos son elementos que quería resaltar, consejero mayor, abrazar al Consejo Regional Indígena del Cauca, a sus autoridades, a los mayores, a su historia, a sus cosmovisiones, y decirle que tiene usted un minuto, Hermes, para que te despidas de nosotros, y después abrimos los micrófonos para darte el agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy. Entonces, Hermes tiene la palabra.
Bueno, gracias por la invitación. Pues hay mucha cosa que se nos queda, ¿no? Porque pues 50 años son 50 años y lo contamos por ahí por encimita. Sin embargo, pues la invitación a cada uno de los que están aquí, pues para a ratos entender o entender al otro es difícil, es complejo. Siempre frente a las comunidades nuestras. Sin embargo, se viene pues invitando y como lo hicimos en la Minga, en la diferencia juntémonos. Hay cosas que son similares a las nuestras, hay que juntarnos porque la pelea aquí no debe ser entre nosotros, sino no contra las políticas de Estado que a veces atentan contra nosotros y nos ponen en estas discusiones. Y por eso el movimiento indígena la apuesta hoy, CRIC nacional, porque hoy a los 50 años ya no va CRIC regional, no CRIC nacional, esa apuesta en materia jurídica, también la ganancia jurídica que se ha tenido y que hicimos el tribunal allá en Bogotá frente al Palacio Nariño, pues es una apuesta en grande que va el movimiento indígena hacia la lucha, hacia todo este tema que arranca la nueva era de los 50 hacia adelante, que va a dejar un camino, una ruta, y pues la invitación es a juntarnos en la diferencia y seguir construyendo ya no un tema de Cauca, sino un tema de país. Gracias. Gracias, Hermes. Podemos abrir los micrófonos todos y agradecer la presencia de unos y otros.